Ya está ocurriendo, guerreros. Bitcoin vuelve a levantar la cabeza y apunta hacia los $66.000, justo cuando Binance empieza a encontrar puertas cerradas en Europa. Circle compra casi 1000 patentes blockchain de IBM y HashKey une sus exchanges bajo una sola plataforma global. Y no, esto no parece una simple coincidencia del mercado. Mientras el precio recupera impulso, por debajo de las velas se está librando otra carrera. Una carrera por controlar la infraestructura, las licencias y las nuevas fronteras digitales por las que circulará el dinero. Ayer observábamos cómo las manos fuertes y la banca internacional se disputaban el control del tablero. Hoy ese tablero acaba de moverse otra vez. Porque Bitcoin está subiendo, pero al mismo tiempo alguien está decidiendo quién puede entrar, quién debe adaptarse y quién tendrá las patentes para construir el próximo sistema financiero. Así que abrid bien los ojos, surfeadores de la blockchain, porque la gran pregunta de hoy no es solamente si Bitcoin alcanzará los $66.000. La verdadera pregunta es, ¿quién está comprando el futuro cripto mientras todos siguen mirando el precio? Y después de lo ocurrido ayer, la sensación es extraña. Veníamos de un mercado golpeado por la tensión entre Estados Unidos e Irán, con los activos de riesgo caminando sobre cristales y con Bitcoin intentando no perder el equilibrio. Hoy el ambiente cambia. Las acciones estadounidenses recuperan terreno, el petróleo afloja y Bitcoin vuelve a enseñar los dientes. Ya sabéis cómo funciona esto, guerreros. Un día parece que el mundo se incendia y al siguiente Wall Street abre la ventana, entra aire fresco y todos actúan como si aquí no hubiera pasado nada. El mercado tiene memoria corta, pero nosotros no. Bitcoin ha seguido el movimiento de los mercados financieros y vuelve a apuntar hacia una zona clave cercana a los $66.000. El alivio por la pausa de los ataques entre Estados Unidos e Irán ha impulsado el apetito por el riesgo, y ese flujo de capital ha regresado con rapidez al sistema bursátil, a las acciones tecnológicas y, por supuesto, a la red de Bitcoin. No estamos hablando solamente de una subida técnica. Estamos viendo cómo la geopolítica sigue funcionando como una mano invisible capaz de abrir o cerrar las compuertas del dinero institucional. Hay además un matiz que no debemos ignorar: la pausa geopolítica puede impulsar el rebote, pero no elimina el riesgo. Si la tensión regresa, el petróleo vuelve a subir o los mercados estadounidenses pierden impulso, Bitcoin podría encontrarse otra vez frente a una corriente contraria. Por eso esta zona no es una promesa, sino una prueba. Los compradores deben demostrar que existe demanda real y no solamente una reacción emocional de unas pocas horas. La reacción también ha castigado a quienes apostaban por una caída inmediata. Las liquidaciones de posiciones cortas se acercaron a los $250 millones, demostrando una vez más que en este mercado la confianza excesiva suele terminar con la cartera chamuscada. Y aquí aparece el primer punto de decisión, criptonautas. Bitcoin necesita confirmar fuerza por encima de esta zona, porque una aproximación a $66.000 no significa todavía una ruptura limpia. El precio puede tocar la puerta, llamar 2 veces y marcharse sin entrar. Ya conocemos a Bitcoin, a veces parece un invitado serio y otras veces entra por la ventana. Pero el mensaje importante es otro: la infraestructura de Bitcoin continúa respondiendo a los grandes movimientos del tablero financiero global. Cuando los grandes capitales recuperan confianza, BTC vuelve a convertirse en una de las primeras rutas hacia la volatilidad. Esto demuestra que Bitcoin ya no vive aislado del sistema monetario tradicional. Está conectado con fondos de inversión, mercados financieros, bancos centrales, petróleo, deuda y decisiones geopolíticas. La red descentralizada sigue siendo independiente en su funcionamiento, pero su precio se mueve dentro de una arquitectura del dinero que todavía domina el flujo de capital mundial. Y mientras Bitcoin intenta recuperar terreno, Binance afronta una presión mucho más silenciosa, pero también más peligrosa. Su aplicación para Android ha desaparecido de Google Play en algunos países de la Unión Europea.
Entre esos mercados aparece España. No significa que Binance haya sido expulsado de Europa ni que la plataforma haya dejado de funcionar, pero sí muestra hasta qué punto MiCA está levantando nuevas fronteras digitales para los exchanges que quieran seguir operando dentro del bloque. Aquí la batalla no ocurre frente a una pantalla llena de velas, ocurre en despachos, registros, licencias y documentos de cumplimiento. Los reguladores financieros están decidiendo qué empresas pueden atravesar la puerta y cuáles deben quedarse esperando fuera. Binance, durante años símbolo de expansión global y velocidad, se encuentra ahora atrapado en una realidad distinta. Para dominar el entorno cripto europeo ya no basta con tener liquidez, usuarios y volumen. Hay que entrar en la custodia regulada, adaptarse al aparato estatal y convencer a los guardianes monetarios de que cada pieza encaja. Esto tiene una consecuencia directa para los usuarios. Cuando una aplicación desaparece de una tienda oficial, aunque sea solo en determinados países, el mensaje psicológico es poderoso. La plataforma sigue existiendo, pero el acceso se vuelve menos visible, menos sencillo y más incómodo. Y en Internet, rompe bloques del cifrado, la comodidad manda más de lo que muchos quieren admitir. Puedes tener la mejor infraestructura de pagos del mundo, pero si el usuario no encuentra el botón de descarga, la experiencia empieza con una barrera. Ahora bien, mientras Binance retrocede en ciertos accesos, Circle está haciendo exactamente lo contrario. Está comprando territorio tecnológico. La emisora de USDC adquirirá cerca de 1000 patentes blockchain de IBM, distribuidas en más de 680 familias de propiedad intelectual. Esto no es una compra decorativa ni una medalla para colgar en la pared del distrito financiero. Es una operación para controlar herramientas, procesos y soluciones que pueden formar parte de la próxima infraestructura financiera global. Circle no está comprando humo, está comprando conocimiento acumulado alrededor de la cadena de bloques, la trazabilidad, la cadena de suministro y los sistemas empresariales. Y aquí el guión se vuelve realmente interesante, amantes de la criptoesfera. Mientras muchos siguen discutiendo si una stablecoin es solamente un dólar digital, Circle está construyendo una posición dentro de la arquitectura del dinero. USDC puede terminar siendo mucho más que una moneda estable para traders. Puede convertirse en una pieza central de pagos, liquidaciones, comercio internacional y transferencia de valor entre empresas. IBM representa décadas de investigación, patentes y relaciones con banca internacional, empresas y centros de poder. Circle aporta la stablecoin, la velocidad del universo blockchain y una estrategia orientada a conectar dinero tradicional con redes públicas. Cuando unes esas dos piezas, aparece una pregunta incómoda. ¿Estamos viendo la expansión de la descentralización o la creación de una nueva capa financiera controlada por unas pocas compañías? Esa es la línea que debemos vigilar, porque no todo lo que usa blockchain respeta el espíritu de Bitcoin. Satoshi Nakamoto diseñó Bitcoin para eliminar la necesidad de confiar en una autoridad central. Sin embargo, el sistema está aprendiendo a utilizar la tecnología sin aceptar necesariamente esa filosofía. Los bancos, los reguladores y las grandes empresas pueden adoptar la cadena de bloques, pero mantener el control sobre los accesos, las licencias y la custodia. Esa es la infiltración silenciosa que estamos observando hoy. La tecnología avanza, pero los centros de poder intentan decidir cómo, dónde y bajo qué condiciones podrá utilizarse. Y en medio de este movimiento aparece HashKey. El gigante criptográfico de Hong Kong unificará sus operaciones regionales bajo una misma plataforma, conectando usuarios de Hong Kong, Singapur, Oriente Medio y otras regiones. Cada jurisdicción conservará su marco regulatorio, pero la experiencia se concentrará en una sola aplicación. Es una jugada inteligente. Mientras Binance tropieza con distintas fronteras digitales, HashKey intenta construir una puerta única capaz de adaptarse a cada territorio. La diferencia entre mirar una cotización y comprender el mercado está precisamente ahí. Un número puede cambiar en segundos, una transformación de infraestructura tarda años, pero cuando termina, redefine quién mueve el dinero, quién lo custodia y quién cobra por cada paso dentro del nuevo sistema.
Esto demuestra que los exchanges ya no compiten solamente por comisiones o volumen. Compiten por supervivencia regulatoria, infraestructura de pagos, seguridad cripto y acceso global. La próxima generación de plataformas tendrá que parecerse menos a un casino digital y más a una bóveda digital conectada con autoridades monetarias, bancos y proveedores institucionales. Puede gustarnos más o menos, pero esa es la dirección que está tomando el mercado. Así que juntad las piezas, surfeadores de la blockchain. Bitcoin intenta romper los $66.000 gracias al regreso del apetito por el riesgo. Binance descubre que Europa puede cerrar una puerta sin necesidad de prohibir toda la casa. Circle compra el arsenal tecnológico de IBM, y HashKey rediseña su mapa para operar bajo múltiples reglas desde una sola plataforma. El precio nos enseña la superficie. La infraestructura nos revela el futuro. Hoy Bitcoin puede subir, mañana puede retroceder y pasado mañana volver a sorprendernos, porque la volatilidad nunca pide permiso. Pero debajo de esas velas se está levantando una nueva arquitectura del dinero. Las stablecoins compran patentes, los exchanges buscan refugio regulatorio y los grandes capitales deciden qué redes utilizarán para mover valor. Manteneos firmes, guerreros. No porque el mercado nos deba una victoria, sino porque entender el tablero ya es una forma de resistencia. Aquí seguimos, observando cada movimiento, cuestionando cada relato y defendiendo aquello que hizo nacer esta revolución, una red abierta, un dinero sin permiso y la libertad de elegir nuestro propio camino dentro de la criptoesfera XD.